Bueno, vamos a ver las diferentes componentes de un ordenador de sobremesa por dentro. Los portátiles suelen tener los mismos componentes, solo que más pequeñitos. Vamos a ver. Vamos a empezar por lo primero, la placa base. La placa base es todo esto, que es donde están integrados todos los componentes que tiene o donde van conectados todos los componentes del ordenador. Vamos a ver. Lo primero que nos encontramos aquí es un ventilador, ¿verdad? Debajo hay un disipador de calor. Este, ¿verdad? Y debajo del disipador está el procesador, es decir, el cerebro del ordenador. Es el componente que hace todas las operaciones de un ordenador. Esto sería una cosa parecida a esto, ¿verdad? Aquí está la bancada, aquí hay una serie de agujeritos y el procesador, que es todo esto, entra aquí. Vamos a verlo dándole la vuelta al procesador. Esto, ahí tiene todos los pines, ¿verdad? Esto sería ya puesto. Aquí, ya puesto. Estos son diferentes tipos de procesadores o CPU también se llaman. Estos son más disipadores de calor porque estos componentes adquieren mucha temperatura, entonces hay que enfriarlos y se enfrían de esta forma. Este sería otro disipador. Estos son slots para conectar otros componentes. Por ejemplo, aquí podemos conectar una tarjeta de red wifi. Iría aquí. Ahí se conectaría la antena. También podemos conectar, por ejemplo, tarjetas gráficas, que es el componente que nos permite ver las imágenes en el monitor. Después tenemos los diferentes tipos de memoria, que vamos a verlos ahora. Hay muchos, pero nosotros vamos a ver tres. Está la memoria ROM, que suele tener esta forma, así alargada. Está integrada en la placa base. Y ahí se almacena una cosa que se llama la BIOS, que es un programita que cuando arrancamos el ordenador lo que hace es testear todos los componentes del ordenador, comprobar que está todo perfectamente, que funcionan todos perfectamente. Esta memoria es permanente, es decir, siempre está ahí, tenga electricidad o no tenga electricidad, está ahí. Esta pila alimenta varios componentes de la placa base, pero sobre todo a la BIOS, es decir, a la memoria ROM. De tal forma que nosotros cuando arrancamos el ordenador y hace un testeo de todos los componentes, también aparece la fecha, la hora, etcétera. De tal forma que si esta pila se agota, esa fecha y esa hora, por ejemplo, pues ya no las mantiene cuando apagamos el ordenador. ¿De acuerdo? Así que cuando se gasta, pues simplemente se le cambia y ya está. El otro tipo de memoria es la memoria RAM, que es esta que hay aquí. La memoria RAM es volátil, es decir, cuando apagamos el ordenador se borra. ¿Qué es lo que hace la memoria RAM? La memoria RAM lo que hace es almacenar los programas que vamos a ejecutar en ese momento y que están almacenados en el disco duro, que lo vamos a ver ahora después. Entonces la BIOS testea todos los componentes del ordenador, comprueba que están todos en buen estado y también carga el sistema operativo que está almacenado en el disco duro y todos los programas que vamos a ejecutar que están en el disco duro los carga en la memoria RAM, que la vamos a ver.
suele estar aquí en estas bancadas. Y que de este tipo. Estas son las memorias RAM típicas de un ordenador de sobremesa, de un ordenador portátil. Bien, y el otro tipo de memoria es la que está en el disco duro, que es también una memoria permanente. Es decir, que aunque no le entre electricidad, se mantiene almacenada todo lo que nosotros tengamos, todos los programas, las imágenes, las películas, los documentos, etcétera. Vamos a continuar con componentes de la placa base. Aquí tenemos, esto suele estar en la parte trasera del ordenador. Aquí tenemos estas dos conexiones que ya están desapareciendo, suele ser para conectar el ratón y el teclado. Un ratón y un teclado que tengan este tipo de clavija. Después tenemos aquí, conectamos el monitor, suele tener este color. Después tenemos las entradas de USB, 1, 2, 3, 4. Los conectores para el micrófono y el auricular o los altavoces. Y aquí tenemos la entrada de red, es decir, para conectar directamente el ordenador al router. El router, el componente que nos da internet, ¿de acuerdo? Esto es conectar internet mediante cable. Esto iría aquí conectado y va directo. No es por wifi como esto que hemos visto antes. Este sería una tarjeta de red wifi que va sin cable, simplemente llevaría su antena. Bien, estos son más conectores también de auriculares y de micrófono, suelen ir, y de dos de USB, suelen ir en la parte frontal del ordenador. Aquí tenemos las luces LED, que son, cuando nosotros arrancamos el ordenador, son esas lucecitas que aparecen en el frontal y que nos van indicando que el ordenador pues está arrancando y está en perfectas condiciones. Aquí tenemos la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es donde conectamos el ordenador a la red eléctrica. ¿Vale? Tiene un ventilador porque se calienta mucho y tiene que expulsarlo, sacarlo fuera del ordenador. Estos son pequeños ventiladores que también expulsan el aire de dentro del ordenador hacia afuera. Más componentes del ordenador. Bueno, pues aquí tenemos un lector de DVD, por ejemplo, disco duro interno que se conecta dentro, está dentro del ordenador, lleva aquí sus conectores, su entrada de luz, entrada de datos, etcétera. Este sería un disco duro externo que suele ir conectado a un puerto USB. Estos son otros tipos de memoria externas también. Está el pendrive típico, ¿verdad? Está la memoria flash, que hay de dos tipos, fundamentalmente de dos tipos. La SD y la micro SD, que es más pequeñita. Y estos son diferentes tipos de adaptadores para nuestras memorias. En el caso, por ejemplo, si tenemos en el ordenador una entrada de tarjeta SD, pero no tenemos de micro SD, pues simplemente esto es un adaptador que la metemos aquí dentro a través de esta ranura y ya podemos adaptarla. Esto es otro adaptador también de tarjeta de SD y de micro SD. En el caso de que no tengamos un tarjetero en el ordenador, pues podemos utilizar este tipo de adaptador de memoria flash para conectarlo a un puerto USB, como si fuera un pendrive. ¿De acuerdo?